9. Atención prenatal. Como describen la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, un programa prenatal integral implica una estrategia coordinada para la atención médica, valoración continua del riesgo y apoyo psicológico que en condiciones óptimas comienza antes de la concepción y se prolonga por todo el periodo prenatal y el periodo entre las concepciones. Resulta lógico que la optimización de la salud y bienestar de las mujeres antes del embarazo sea un preludio integral a la atención prenatal. La atención adecuada y apropiada antes de la concepción, como se describe con detalle en el capítulo 8, tiene la capacidad de ayudar a las mujeres mediante la reducción de riesgos, promoción de estilos de vida saludables y mejora de la preparación para el embarazo. Atención prenatal en Estados Unidos. Casi un siglo después de su introducción, la atención prenatal se ha convertido en uno de los servicios de salud más usados en Estados Unidos. En 2001 hubo alrededor de 50 millones de consultas prenatales, la mediana fue de 12,3 visitas por embarazo y muchas mujeres acudieron a 17 visitas o más en total. La información se recopila de certificados de nacimiento y se introdujo un formato revisado en 2003. Ahora se usa en 27 estados y en Puerto Rico, mientras que los 23 estados restantes todavía usan un formato de 1989. Por desgracia, no es posible hacer una comparación directa de los datos sobre el marco temporal de la atención prenatal entre estos dos sistemas. Desde principios de la década de 1990, los grupos minoritarios son los que más se han beneficiado de la atención prenatal oportuna. Sin embargo, como se muestra en la figura 9.1, las disparidades continúan. De los 27 estados que usan el certificado de nacimiento revisado, el porcentaje de mujeres caucásicas, hispanas y afroamericanas que no recibieron atención prenatal en 2008 fue 1,1, 2,7 y 3,3, respectivamente. Algunos de los factores de riesgo obstétricos y médicos o complicaciones identificables durante la atención prenatal se resumen en el cuadro 9.1. Es importante mencionar que muchas de estas complicaciones son tratables. Valoración de la atención prenatal apropiada. Un sistema usado con frecuencia para medir la eficacia de la atención prenatal es el índice de Kessner y otros. Este índice de Kessner incorpora 3 elementos del acta de nacimiento: duración de la gestación, momento de la primera consulta prenatal y número de consultas. Aunque no mide la calidad de la atención, el índice se conserva como medida útil de la atención prenatal adecuada. Con este índice, el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias concluyó que 12% de las mujeres estadounidenses que dieron a luz en 2000 recibió atención prenatal adecuada. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizaron los datos de actas de nacimiento de los años 1989 a 1997 y observaron que la mitad de las mujeres que no recibieron atención prenatal o lo hicieron de forma tardía deseaba iniciarla antes. Las dificultades para la atención variaron según el grupo étnico, edad y método de pago. La razón citada con mayor frecuencia fue la identificación tardía del embarazo por parte de la paciente. La segunda dificultad citada más a menudo fue la falta de dinero o seguro médico para recibir tal atención. La tercera fue la imposibilidad de obtener una cita. Eficacia de la atención prenatal. La atención prenatal diseñada a principios del siglo XX se orientaba a disminuir los elevados índices de mortalidad materna. No hay duda que esta atención contribuyó al descenso drástico de los índices de mortalidad materna de 690 por 100.000 nacimientos en 1920, a 50 por 100.000 para 1955. Como se explica en el capítulo 1, página 5, quizá la actual tasa de mortalidad materna relativamente baja de aproximadamente 10 a 15 por 100.000 se relacione con la elevada atención prenatal. De hecho, en un análisis de datos de 1998 a 2005 del Sistema de Vigilancia de la Mortalidad durante el Embarazo, Berg y otros identificaron un aumento de 5 veces en el riesgo de muerte materna en mujeres que no recibieron atención prenatal. Otros estudios certifican la eficacia de la atención prenatal. Ebst y otros observaron que la falta de atención prenatal se relaciona con un aumento a más del doble de parto prematuro.
Los datos del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias mostraron que las mujeres con atención prenatal tenían una tasa general de mortinatos, óbitos, de 2,7 por mil, comparada con 14,1 por mil entre las mujeres sin atención prenatal. Más tarde, estos mismos investigadores publicaron que la atención prenatal se acompaña de menores tasas de parto prematuro y muerte neonatal relacionada con placenta previa, restricción del crecimiento fetal y embarazo postérmino. Al valorar el formato de atención, Icovix y otros compararon la atención prenatal individual y la atención prenatal en grupo. En este último se mantuvo la vigilancia habitual del embarazo en circunstancias grupales, con enfoque especial en el apoyo, educación y participación activa en la atención de salud. Las mujeres incluidas en la atención prenatal en grupo tuvieron tasas mucho más bajas de parto prematuro que aquellas que recibieron atención individual. Diagnóstico de embarazo. Por lo general, el embarazo se identifica cuando una mujer acude por síntomas y quizá una prueba urinaria de embarazo doméstica positiva. Con frecuencia, estas mujeres se someten a una prueba urinaria o sanguínea confirmatoria para gonadotropina coriónica humana. Además, es probable que haya datos presuntivos o diagnósticos de embarazo en la exploración. A menudo se usa la ecografía, sobre todo si existe preocupación de aborto espontáneo o embarazo ectópico. Signos y síntomas. Amenorrea. El cese súbito de la menstruación en una mujer sana en edad reproductiva que antes experimentó menstruación espontánea, cíclica y predecible es muy sugestivo de embarazo. Como se explica en el capítulo 5, página 80, los ciclos menstruales tienen una variación apreciable en la duración entre las mujeres, incluso en la misma mujer. Por tanto, la amenorrea no es un indicador confiable de embarazo hasta que pasen 10 días o más de la fecha anticipada para la menstruación. En ocasiones existe hemorragia uterina después de la concepción y puede ser sugestiva de menstruación. Durante el primer mes de embarazo, es probable que estos episodios sean consecuencia de la implantación del blastocisto. Aún así, por lo general la hemorragia en el primer trimestre es indicación para una valoración pronta a fin de descartar un embarazo anormal. Cambios en el aparato reproductor inferior. En el transcurso del embarazo, la mucosa vaginal casi siempre adquiere un tono rojo azulado oscuro y se encuentra congestionada. Se le denomina signo de Chadwick, por el médico que lo difundió en 1886. Aunque aporta evidencia presuntiva de embarazo, no es concluyente. Conforme el embarazo avanza, también existe reblandecimiento del cuello uterino. Sin embargo, otras condiciones como los anticonceptivos con estrógeno y progestina, pueden causar un reblandecimiento semejante. Conforme el embarazo progresa, el orificio cervicouterino externo y el conducto cervical pueden abrirse lo suficiente para permitir la entrada de la punta de un dedo, pero el orificio interno debe permanecer cerrado. El aumento sustancial en la secreción de progesterona relacionado con el embarazo afecta la consistencia y la apariencia microscópica del moco cervicouterino. En particular, la observación microscópica de un patrón con forma de helecho en el moco, típico a la mitad del ciclo menstrual, hace que el embarazo sea improbable. Figura 4.2, página 49. Cambios uterinos. Durante las primeras semanas del embarazo, el tamaño del útero aumenta, sobre todo en el diámetro anteroposterior. En la exploración bimanual se percibe como pastoso o elástico. Entre las 6 y 8 semanas de edad menstrual, el cuello uterino firme contrasta con el fondo ahora más blando, y el istmo compresible y blando entre ellos, el signo de Egar. El reblandecimiento del istmo puede ser tan notable que el cuello uterino y el cuerpo del útero parecen órganos separados. Para las 12 semanas de gestación, el cuerpo uterino es casi globular, con un diámetro promedio de 8 centímetros. En el embarazo avanzado, puede auscultarse el soplo uterino mediante estetoscopio. Este es un sonido soplante suave, sincrónico con el pulso materno. Se produce por el paso de la sangre a través de los vasos uterinos dilatados y se escucha mejor cerca de la porción inferior del útero. En contraste, el soplo funicular es un sonido agudo y silbante, sincrónico con el pulso fetal. Se produce por el paso rápido de sangre por las arterias umbilicales y es posible que no sea constante. También es posible escuchar los tonos fetales, que se describen en la página 176. Cambios mamarios y cutáneos.
Los cambios anatómicos mamarios que acompañan al embarazo son característicos durante la primera gestación, capítulo 4, página 50. Son menos evidentes en las multíparas, cuyas mamás pueden contener una pequeña cantidad de material lechoso o calostro durante meses, incluso años después del nacimiento de su último hijo, sobre todo si se amamantó al lactante. El aumento de la pigmentación y la aparición de estrías abdominales son frecuentes, pero no diagnósticos de embarazo. Pueden estar ausentes durante el embarazo y observarse en mujeres que toman anticonceptivos que contienen estrógeno. Movimiento fetal. La percepción materna del movimiento fetal depende de factores como el número de partos previos y la constitución corporal. En general, después de un primer embarazo exitoso, una mujer puede percibir los movimientos fetales por primera vez entre las 16 y 18 semanas de gestación. Es factible que la primigesta no los perciba hasta unas 2 semanas más tarde. Alrededor de las 20 semanas, según la constitución corporal materna, un examinador puede detectar movimientos fetales. Pruebas de embarazo. La detección de gonadotropina coriónica humana en sangre y orina maternas es la base para las pruebas endocrinas de embarazo. Esta hormona es una glucoproteína con un alto contenido de carbohidratos. Existen variantes sutiles de gonadotropina coriónica humana que difieren en su fracción de carbohidrato. La estructura general de la gonadotropina coriónica humana es un heterodímero compuesto por 2 subunidades distintas, designadas alfa y beta, unidas de manera no covalente. Como se describe en el capítulo 5, página 101, la subunidad alfa es idéntica a la de la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante y la hormona estimulante de la tiroides. La gonadotropina coriónica humana impide la involución del cuerpo amarillo, el principal sitio de formación de progesterona durante las primeras 6 semanas. El sinsitio trofoblasto produce gonadotropina coriónica humana en cantidades que aumentan de manera exponencial durante el primer trimestre después de la implantación. Con una prueba sensible, la hormona puede detectarse en el suero u orina materno 8 o 9 días después de la ovulación. El tiempo de duplicación de la concentración sérica de gonadotropina coriónica humana es 1,4 a 2,0 días. Como se muestra en la figura 9.2, la concentración sérica de gonadotropina coriónica humana aumenta desde el día de la implantación y alcanza su nivel máximo entre los 60 y los 70 días. Después, la concentración disminuye despacio hasta llegar a una meseta alrededor de las 16 semanas. Medición de gonadotropina coriónica humana. Como se indicó, la gonadotropina coriónica humana está formada por subunidades alfa y beta, pero la subunidad beta tiene una estructura distinta a la de las hormona luteinizante, hormona folículo estimulante y hormona estimulante de la tiroides. Con esta diferenciación, se desarrollaron anticuerpos muy específicos contra la subunidad beta de la gonadotropina coriónica humana. Esta especificidad permite su detección. Existen muchos inmunoensayos comerciales para medir la concentración de gonadotropina coriónica humana en suero y orina. Aunque cada inmunoensayo detecta una mezcla un poco distinta de variantes de gonadotropina coriónica humana, sus subunidades libres, o sus metabolitos, son adecuados para la prueba de embarazo. Una técnica usada con frecuencia es el inmunoanálisis tipo emparedado. Con esta prueba, un anticuerpo monoclonal contra la subunidad beta se une con una fase sólida de soporte. El anticuerpo unido se expone luego y se une a gonadotropina coriónica humana en la muestra de suero u orina. Luego se agrega un segundo anticuerpo para formar el emparedado con la gonadotropina coriónica humana unida. En algunas pruebas, el segundo anticuerpo se une a una enzima, como la fosfatasa alcalina. Cuando se agrega el sustrato para la enzima, se desarrolla un color, cuya intensidad es proporcional a la cantidad de enzima y, por lo tanto, a la cantidad del segundo anticuerpo unido. A su vez, esto está en función de la cantidad de gonadotropina coriónica humana de la muestra. La sensibilidad para la detección de la gonadotropina coriónica humana sérica en el laboratorio es de tan solo 1,0 miliunidades por mililitro con esta técnica. Con análisis inmunorradiométricos de sensibilidad extrema, el límite de detección es aún más bajo. Los resultados positivos falsos en la prueba para la gonadotropina coriónica humana son raros.
Unas cuantas mujeres tienen factores séricos circulantes que se unen de manera errónea con el anticuerpo de prueba dirigido contra la gonadotropina coriónica humana en un inmunoensayo determinado. Los factores más frecuentes son anticuerpos heterófilos, que produce un individuo y se unen con los anticuerpos de prueba de origen animal usados en un inmunoensayo determinado. Por lo tanto, las mujeres que han trabajado de manera estrecha con animales tienen mayor probabilidad de desarrollar estos anticuerpos y existen técnicas de laboratorio alternativas. Las concentraciones altas de gonadotropina coriónica humana también pueden ser signo de un embarazo molar, que se relaciona con cánceres, capítulo 20, página 396. Otras causas raras de resultados positivos sin embarazo son: 1. Inyección de gonadotropina coriónica humana exógena usada para pérdida de peso. 2. Insuficiencia renal con depuración anormal de gonadotropina coriónica humana. 3. Gonadotropina coriónica humana hipofisaria fisiológica. Y 4. Tumores de gonadotropina coriónica humana, que por lo general se originan en el tubo digestivo, ovario, vejiga o pulmón. Pruebas domésticas de embarazo. Cada año se venden millones de estuches para prueba de embarazo de venta sin receta en Estados Unidos. En un estudio, Cole y otros encontraron que se necesitaría un límite de detección de 12,5 miliunidades por mililitro para diagnosticar el 95% de los embarazos al momento del retraso menstrual. Señalaron que solo una marca comercial tenía este grado de sensibilidad. Otras dos tuvieron resultados positivos falsos o inválidos. En realidad, con una concentración de 100 miliunidades por mililitro, solo 44% de las marcas comerciales muestra un resultado positivo claro. Por tanto, solo 15% de los embarazos pudo diagnosticarse al momento del retraso menstrual. Algunos de los fabricantes de pruebas urinarias domésticas incluso más modernas afirman una exactitud mayor a 99% el día, y algunos hasta 4 días antes, en que se anticipa la menstruación. No obstante, el análisis cuidadoso sugiere que a menudo estas pruebas no son tan sensibles como dicen ser. Identificación ecográfica del embarazo. La ecografía transvaginal ha revolucionado la imagenología del embarazo en etapa inicial y se usa a menudo para establecer con exactitud la edad gestacional y confirmar la localización del embarazo. Un saco gestacional, una pequeña acumulación de líquido anecoico dentro de la cavidad endometrial, es la primera evidencia ecográfica de un embarazo. Puede observarse en la ecografía transvaginal a las 4 o las 5 semanas de gestación. Sin embargo, también puede verse una acumulación de líquido dentro de la cavidad endometrial en un embarazo ectópico, en cuyo caso se llama saco pseudogestacional o pseudosaco, figura 19.5, página 382. Por lo tanto, es probable que se requiera una valoración adicional si este es el único signo ecográfico, sobre todo si la paciente tiene dolor o hemorragia. Un saco gestacional normal se implanta en un punto excéntrico del endometrio, mientras que el saco pseudogestacional está en la línea media de la cavidad endometrial. Otra posible indicación del inicio de un embarazo intrauterino es un centro anecoico rodeado de un borde ecógeno sencillo, el signo intradecidual, o dos anillos ecógenos concéntricos alrededor del saco gestacional, el signo decidual doble, figura 9.3. Si la ecografía muestra rasgos equívocos, lo que se conoce como embarazo de localización desconocida, la cuantificación en serie de gonadotropina coriónica humana también ayuda a diferenciar un embarazo intrauterino normal de uno extrauterino o del inicio de un aborto, capítulo 19, página 381. La visualización del saco vitelino, un anillo ecógeno brillante con un centro anecoico, confirma con certeza que el embarazo está dentro del útero y lo normal es observarlo a mediados de la 5ª semana. Como se muestra en la figura 9.3, después de 6 semanas se observa un embrión como una estructura lineal adyacente inmediata al saco vitelino, y a esa edad casi siempre se identifica el movimiento cardíaco. Hasta las 12 semanas de gestación, la longitud corona-rabadilla indica la edad gestacional con un margen de error de 4 días, capítulo 10, página 195. Valoración prenatal inicial. La atención prenatal debe iniciarse tan pronto como exista una probabilidad razonable de embarazo. Los objetivos principales son: 1. Definir el estado de salud de la madre y el feto.
2. Calcular la edad gestacional, y 3. Iniciar un plan para continuar la atención obstétrica. Los elementos usuales de la primera visita se resumen en el cuadro 9.2. El plan inicial para la atención subsiguiente varía desde visitas habituales relativamente infrecuentes hasta la hospitalización pronta a causa de una enfermedad materna o fetal grave. Registro prenatal. El uso de un registro estandarizado dentro de un sistema de atención a la salud perinatal ayuda mucho al manejo antes y durante el parto. La documentación estandarizada permite la comunicación y la continuidad de la atención entre los profesionales de la salud. Además, permite hacer mediciones objetivas de la calidad de la atención a fin de evaluarla en el transcurso del tiempo y entre distintas instituciones clínicas. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos presentaron un prototipo en sus directrices para la atención perinatal, 7A. Edición. Definiciones. Hay varias definiciones pertinentes para el establecimiento de un registro prenatal exacto. 1. Nuligesta, nuligrávida. Una mujer que no está embarazada ni lo ha estado nunca. 2. Grávida. Una mujer que está embarazada o lo ha estado alguna vez, sin importar el resultado del embarazo. Con el establecimiento del primer embarazo, se convierte en primigrávida, primigesta, y con los embarazos sucesivos, una multigrávida, multigesta. 3. Nulípara. Una mujer que nunca ha rebasado las 20 semanas de gestación. Puede o no haber estado embarazada, pudo haber experimentado un aborto espontáneo o electivo, o un embarazo ectópico. 4. Primípara. Una mujer que ha dado a luz solo una vez a uno o varios fetos vivos o muertos, con una duración calculada de la gestación de 20 semanas o más. Antes se usaba un umbral de 500 gramos de peso al nacer para definir el número de partos. Como se explica en el capítulo 1, página 2, este umbral ahora es tema de controversia porque muchos estados en Estados Unidos todavía usan este peso para distinguir entre un mortinato y un aborto. Sin embargo, ya no es infrecuente que sobrevivan recién nacidos con peso menor de 500 gramos al nacer. 5. Multípara. Una mujer que ha completado 2 o más embarazos hasta las 20 semanas o más. El número de partos se determina por el número de embarazos que llegó a las 20 semanas. El número no se incrementa si un embarazo determinado es múltiple. Además, el mortinato no reduce esta cifra. En algunas instituciones, los antecedentes obstétricos se resumen con una serie de dígitos conectados con guiones. Estos se refieren al número de lactantes de término, de lactantes prematuros, abortos menores de 20 semanas e hijos vivos. Por ejemplo, una mujer para 2, 1, 0, 3 tuvo 2 partos de término, 1 prematuro, ningún aborto y tiene 3 hijos vivos. Como esta forma de registro no es convencional, es conveniente especificar el resultado de cualquier embarazo que no terminó de manera normal. Duración normal del embarazo. La duración media del embarazo calculada desde el primer día del último periodo menstrual normal es muy cercana a los 280 días o 40 semanas. En un estudio de 427.581 embarazos únicos del registro sueco de nacimientos, Bergsjö y otros observaron que la duración media del embarazo era de 281 días, con una desviación estándar de 13 días. Se acostumbra calcular la fecha esperada de parto mediante la suma de 7 días a la fecha del primer día de la última menstruación y contar 3 meses hacia atrás, regla de Naegele. Por ejemplo, si la última menstruación comenzó el 10 de septiembre, la fecha esperada de parto es el 17 de junio. Sin embargo, una edad gestacional o edad menstrual calculada de esta manera asume que el embarazo comenzó alrededor de 2 semanas antes de la ovulación, lo que no siempre es el caso. Los médicos clínicos usan esta edad gestacional para marcar fenómenos temporales durante el embarazo. En contraste, los embriólogos y otros biólogos de la reproducción suelen usar la edad ovulatoria o edad de fecundación, ambas 2 semanas antes. Al respecto, Bracken y Belanger pusieron a prueba la exactitud de varios discos gestacionales o gestogramas proporcionados por 3 compañías farmacéuticas y encontraron que estas herramientas predicen fechas de parto incorrectas en 40 a 60% de los cálculos, con un error habitual de 5 días.
Sin embargo, conforme los médicos y los hospitales migran cada vez más a los expedientes médicos electrónicos, estos errores deben eliminarse con estimaciones más precisas de la edad gestacional, obtenida con aplicaciones de software que la calculan. Trimestres. Se ha vuelto costumbre dividir el embarazo en 3 periodos iguales de unos 3 meses del calendario. Por costumbre, el primer trimestre se extiende hasta que se completan 14 semanas, el segundo hasta la semana 28 y el tercero incluye de la semana 29 a la 42 de la gestación. Por eso, hay 3 periodos de 14 semanas cada uno. Ciertos problemas obstétricos mayores tienden a agruparse en cada uno de estos 3 periodos. Por ejemplo, la mayor parte de los abortos espontáneos ocurre durante el primer trimestre, mientras que la mayoría de las mujeres con trastornos hipertensivos por el embarazo se diagnostica durante el tercer trimestre. En la obstetricia moderna, el uso clínico de los trimestres para definir un embarazo específico es demasiado impreciso. Por ejemplo, en casos de hemorragia uterina es inapropiado asignar una clasificación temporal de hemorragia del tercer trimestre. El tratamiento adecuado de la madre y el feto varían mucho, según si la hemorragia comienza al principio o al final del tercer trimestre, capítulo 41, página 782. Como es indispensable el conocimiento preciso de la edad fetal para el tratamiento obstétrico ideal, la unidad apropiada en la clínica es semanas completas de gestación. Además, desde hace poco, los médicos designan la edad gestacional con semanas completas y días. Por ejemplo, 33, 4/7 semanas, o 33 más 4, para referirse a 33 semanas completas y 4 días. Estado de salud previo y actual. En su mayor parte, los mismos elementos esenciales se aplican para la anamnesis apropiada de la embarazada que de cualquier otro paciente. Además de las preguntas sobre trastornos médicos o quirúrgicos, es esencial la información detallada sobre los embarazos previos, ya que muchas complicaciones obstétricas tienden a recurrir en embarazos subsiguientes. Los antecedentes menstruales tienen importancia extrema. Es muy probable que una mujer con menstruación espontánea regular cada 28 días, aproximadamente, ovule a la mitad del ciclo. Por eso, la edad gestacional o menstrual es el número de semanas transcurrido desde el inicio del último periodo menstrual. Si los ciclos menstruales son mucho mayores de 28 a 30 días, es probable que la ovulación haya ocurrido después de los 14 días. Si los intervalos son mucho más largos e irregulares, es probable que la anovulación crónica haya precedido a algunos de los episodios identificados como menstruación. Por lo tanto, sin un antecedente de menstruaciones regulares, predecibles, cíclicas y espontáneas que sugieran ciclos ovulatorios, es difícil establecer con exactitud la edad del embarazo con base en la anamnesis y la exploración física. También es importante confirmar si se usaron o no anticonceptivos esteroideos antes del embarazo. ¿Cómo es posible que la ovulación no se haya reanudado 2 semanas después del inicio del último sangrado por privación, sino que haya ocurrido en una fecha muy posterior y variable? Sería erróneo en estas circunstancias utilizar el momento de la ovulación para predecir el momento de la concepción. El uso de ecografía al comienzo del embarazo aclara la edad gestacional en estas situaciones. Detección psicosocial. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos definen los factores de riesgo psicosociales como aquellos factores no biomédicos que afectan el bienestar mental y físico. La detección debe aplicarse a las mujeres sin importar su posición social, nivel educativo, raza o grupo étnico. Esta detección debe buscar dificultades para la atención, obstáculos para la comunicación, estado nutricional, cambios de residencia, deseo del embarazo, preocupaciones de seguridad que incluyen violencia de pareja, depresión, estrés y consumo de sustancias como el tabaco, alcohol y drogas ilegales. Esta detección debe realizarse con regularidad, al menos una vez por trimestre, para identificar problemas importantes y reducir los resultados adversos en el embarazo. Cocker y otros compararon los resultados del embarazo en mujeres antes y después de la implementación de un programa de detección psicosocial universal, y encontraron que las mujeres examinadas tenían menor probabilidad de tener recién nacidos prematuros o de bajo peso al nacer.
Aunque este estudio fue de observación, los investigadores también señalaron menores tasas de diabetes gestacional, rotura prematura de membranas y hemorragia vaginal en mujeres a las que se aplicó la detección universal. Tabaquismo. El tabaquismo tiene secuelas perinatales adversas inequívocas. Estos datos se incluyeron en el certificado de nacimiento desde 1989. El número de mujeres embarazadas que fuman continúa en descenso. De 2000 a 2010, la prevalencia fue de 12 a 13%. Con base en el sistema de vigilancia de la mortalidad durante el embarazo, 13% de las mujeres admitió que fumaba. Estas mujeres eran más jóvenes, tenían menos educación, y eran nativas de Alaska o nativas norteamericanas. Resultados adversos se han asociado al tabaquismo durante el embarazo. Los efectos teratógenos potenciales se revisan en el capítulo 12, página 255. Hay un riesgo 2 veces más alto de placenta previa, desprendimiento placentario y rotura prematura de membranas comparado con las no fumadoras. Además, los recién nacidos de mujeres fumadoras tienen mayor probabilidad de ser prematuros, tener menor peso al nacer y de sucumbir por síndrome de muerte súbita del lactante que los lactantes nacidos de no fumadoras. En 2005, la incidencia de lactantes con peso bajo al nacer nacidos de mujeres estadounidenses que fumaron durante el embarazo fue 11,9%, comparado con el 7,5% de los hijos de no fumadoras. Los riesgos de aborto espontáneo, muerte fetal y anomalías digitales fetales también aumentaron. Por último, los niños expuestos al tabaquismo intrauterino tienen mayor riesgo de asma, cólico infantil y obesidad infantil. Se han propuesto varios mecanismos fisiopatológicos para explicar estos resultados adversos. Incluyen hipoxia fetal por aumento de la carboxihemoglobina, reducción del flujo uteroplacentario y efectos tóxicos directos de la nicotina y otros compuestos del humo. La transferencia de nicotina es tan eficiente que la exposición fetal a este compuesto es mayor que la materna. Los fetos expuestos tienen menor variabilidad de la frecuencia cardíaca por la alteración de la regulación autonómica. Cese del tabaquismo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos recomienda a los médicos ofrecer asesoría y opciones efectivas de intervención a las fumadoras embarazadas en la primera visita prenatal y en las subsiguientes. Aunque los beneficios son mayores si el tabaquismo se suspende al inicio del embarazo o de preferencia antes de la concepción, el cese en cualquier etapa del embarazo mejora los resultados perinatales. Las intervenciones psicosociales individuales son mucho más exitosas para lograr la abstinencia del tabaco en el embarazo que las simples recomendaciones para suspender el tabaquismo. Un ejemplo es una breve sesión de asesoría que cubra las 5A. Del cese del tabaquismo, cuadro 9.3. Esta estrategia de asesoría puede realizarse en 15 minutos o menos, y se ha demostrado que es efectiva cuando la inician los profesionales de la salud. Los productos para reemplazo de nicotina no se han estudiado lo suficiente para determinar su efectividad y seguridad en el embarazo. Los estudios que valoran este tratamiento aportan evidencia contradictoria. Wisborg y otros distribuyeron 250 mujeres con asignación al azar que fumaban al menos 10 cigarrillos al día para recibir un parche de nicotina o placebo a partir del final del primer trimestre. No hubo diferencias significativas en el peso al nacer ni en las tasas de cese de tabaquismo o parto prematuro entre ambos grupos. Pollack y otros distribuyeron 181 embarazadas fumadoras con asignación al azar para que recibieran terapia cognitiva conductual únicamente frente a esta terapia más un reemplazo de nicotina. Encontraron tasas de cese del tabaquismo significativamente mejores en las mujeres con reemplazo de nicotina 7 semanas después de la distribución con asignación al azar y a las 38 semanas de gestación. El estudio se terminó antes por el aumento en la tasa de resultados negativos del nacimiento en el grupo con reemplazo de nicotina. Algunos de estos fueron ingreso a la unidad de cuidados intensivos, lactante pequeño para la edad gestacional y desprendimiento placentario. Debido a la escasa evidencia disponible que apoye el tratamiento farmacológico para suspender el tabaquismo en el embarazo, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomendó que si se usa el reemplazo de nicotina, debe hacerse con supervisión estrecha y después de considerar con cuidado los riesgos del tabaquismo frente al reemplazo de nicotina. Alcohol.
El alcohol etílico o etanol es un potente teratógeno que causa un síndrome fetal el cual se caracteriza por restricción del crecimiento, anormalidades faciales y disfunción del sistema nervioso central, capítulo 12, página 245. Las embarazadas o que consideran embarazarse deben abstenerse de consumir cualquier bebida alcohólica. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades analizaron datos del Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Comportamentales de 2006 a 2010 y calcularon que 7,6% de las embarazadas consumía alcohol y 1,4% informaba episodios agudos de consumo excesivo. En comparación, en 1999 las tasas de consumo y consumo agudo excesivo se calculaban en 12,8 y 2,7%, respectivamente. Entre las embarazadas, quienes tienen mayor probabilidad de consumir alcohol son las del grupo de 35 a 44 años, caucásicas, con estudios universitarios o con un empleo. El Comité de Opinión sobre este tema del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos revisó los métodos para detectar el abuso de etanol y el consumo de drogas ilegales durante el embarazo. Consumo de drogas ilícitas. Se calcula que 10% de los fetos está expuesto a una o más drogas ilegales. Las sustancias incluyen heroína y otros opiáceos como cocaína, anfetaminas, barbitúricos y marihuana. El consumo crónico de grandes cantidades es dañino para el feto, capítulo 12, página 253. Se han documentado secuelas que incluyen sufrimiento fetal, peso bajo al nacer y cuadro de abstinencia farmacológica poco después del parto. Las mujeres que consumen drogas con frecuencia no buscan atención prenatal y cuando lo hacen, no admiten el uso de tales sustancias. El Mohandes y otros informaron que cuando las mujeres que consumen drogas ilegales reciben atención prenatal, los riesgos de parto prematuro y peso bajo al nacer se reducen. Para las mujeres que consumen heroína, el mantenimiento con metadona puede iniciarse dentro del marco de un programa terapéutico registrado para el uso de metadona, lo que reduce las complicaciones del consumo de opioides ilegales y la abstinencia al narcótico. Lo anterior alienta la atención prenatal, además de evitar los riesgos que conlleva la cultura de las drogas. Los programas disponibles se encuentran mediante el localizador de tratamiento de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias en línea. Las dosis de metadona casi siempre se inician en 10 a 30 miligramos al día y se ajustan como sea necesario. Aunque su empleo es menos frecuente, médicos con autorización específica también pueden ofrecer y administrar la buprenorfina sola o combinada con naloxona. Violencia de pareja. Este término se refiere a los comportamientos violentos y coercitivos que pueden incluir lesión física, maltrato psicológico, ataque sexual, aislamiento progresivo, acoso, privación, intimidación y coerción reproductiva. Tal violencia se ha identificado como un problema principal de salud pública. Por desgracia, la mayoría de las mujeres víctimas de abuso continúa sufriendo el maltrato durante el embarazo. Con la posible excepción de la preeclampsia, la violencia intrafamiliar es más frecuente que cualquier otro trastorno médico identificable mediante detección prenatal sistemática. Se calcula que la prevalencia durante el embarazo es de entre 4 y 8%. Como se explica en el capítulo 47, página 951, la violencia por parte de la pareja íntima se relaciona con un mayor riesgo de resultados perinatales adversos, como parto prematuro, restricción del crecimiento fetal y muerte perinatal. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos proporcionó métodos para detectar la violencia intrafamiliar y recomienda emplearlos en la primera consulta prenatal, luego al menos una vez por trimestre y de nuevo en la consulta posparto. Esta detección debe hacerse en privado y lejos de familiares y amigos. Las herramientas de detección aplicadas por la misma paciente o computarizadas parecen ser tan efectivas para la identificación como las entrevistas dirigidas por el médico. Los médicos deben conocer las leyes estatales que quizá requieran el informe de la violencia de pareja. La coordinación con los servicios sociales puede ser invaluable en tales casos. En Estados Unidos, la Línea Directa Nacional contra la Violencia Doméstica es un número telefónico del servicio de referencia que proporciona información individualizada sobre la localización de los refugios para mujeres en cada ciudad, recursos para asesoría y asistencia legal, valoración clínica.
Debe realizarse una exploración física general minuciosa en la primera consulta prenatal. Muchos de los cambios esperados en la exploración física derivados del embarazo normal se revisan en el capítulo 4, página 46. La exploración pélvica se efectúa como parte de la valoración. El cuello uterino se visualiza con un espéculo lubricado con agua tibia o un gel lubricante de base agua. La hiperemia pasiva rojo-azulada del cuello uterino es característica del embarazo, pero no diagnóstica por sí sola. Es posible que sean prominentes las glándulas cervicouterinas dilatadas y ocluidas debajo de la mucosa ectocervical, los quistes de Nabot. En condiciones normales, el cuello uterino no está dilatado, salvo su orificio externo. Para identificar anomalías citológicas, se lleva a cabo un Papa Nicolau de acuerdo con las guías actuales señaladas en el capítulo 63, página 1221. También se obtienen, cuando está indicado, muestras para identificación de Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae, página 175. Se practica una palpación bimanual, con atención especial en la consistencia, longitud y dilatación del cuello uterino, en el tamaño uterino y de los anexos, en la arquitectura ósea de la pelvis, y en cualquier anomalía en la vagina y el perineo. Más adelante en el embarazo, a menudo puede identificarse la presentación fetal. Las lesiones del cuello uterino, vagina o vulva deben valorarse según sea necesario mediante colposcopia, biopsia, cultivo o análisis de campo oscuro. Es preciso visualizar la región perianal, además se practica examen rectal si hay quejas de dolor, hemorragia o tumoración rectal. Valoración de la edad gestacional. El conocimiento preciso de la edad gestacional es uno de los aspectos más importantes de la atención prenatal porque en caso de complicaciones del embarazo, el tratamiento óptimo depende de la edad fetal. La edad gestacional puede calcularse con precisión considerable mediante la medición clínica del tamaño uterino cuidadosa y bien programada, aunada al conocimiento de la fecha de la última menstruación. El tamaño uterino similar a una naranja pequeña se relaciona a grandes rasgos con un embarazo de 6 semanas. El de una naranja grande con uno de 8 semanas, y el de una toronja con uno de 12 semanas. Dicho esto, durante el primer trimestre la longitud corona-rabadilla es la herramienta más exacta para asignar la edad gestacional y se realiza cuando hay indicación clínica. Como se describe en el capítulo 10, página 198, la exploración ecográfica ulterior también permite calcular la edad gestacional, pero con menor exactitud. Pruebas de laboratorio. Las pruebas habituales recomendadas en la primera consulta prenatal se listan en el cuadro 9.2. Los análisis sanguíneos iniciales incluyen biometría hemática completa, determinación del tipo sanguíneo y estado RH, y detección de anticuerpos. El Instituto de Medicina recomienda incluir la prueba universal para virus de inmunodeficiencia humana, con notificación a la paciente y derecho a rechazarla, como parte habitual de la atención prenatal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos apoyan esta práctica. Si una mujer rechaza la prueba, debe registrarse en el expediente prenatal. En la primera visita también debe referirse a todas las embarazadas para la detección del virus de hepatitis B, sífilis e inmunidad contra rubéola. Con base en su investigación prospectiva en 1000 mujeres, Murray y otros concluyeron que, en ausencia de hipertensión, no era necesario el análisis de orina habitual después de la primera visita prenatal. Se practica urocultivo porque el tratamiento de la bacteriuria asintomática reduce de manera significativa la probabilidad de desarrollar infecciones urinarias sintomáticas durante el embarazo, capítulo 53, página 1053. Infecciones cervicouterinas. En 2 a 13% de las embarazadas se aísla Chlamydia trachomatis del cuello uterino. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan la detección de clamidia en la primera visita prenatal de todas las pacientes, con una prueba adicional en el tercer trimestre para las de riesgo elevado. Los factores de riesgo incluyen soltería, cambio reciente de pareja sexual o múltiples parejas simultáneas, edad menor de 25 años, residencia urbana, antecedente o presencia de otras enfermedades de transmisión sexual y escasa o nula atención prenatal.
Durante el embarazo, se recomienda una segunda prueba, la llamada prueba de curación, 3 o 4 semanas después de completar el tratamiento, capítulo 65, página 1270. La bacteria Neisseria gonorrhoeae es el diplococo gram negativo causante de la gonorrea. Los factores de riesgo para la gonorrea son similares a los de la infección por clamidia. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan la detección en la primera visita prenatal y de nuevo en el tercer trimestre entre las embarazadas con factores de riesgo y las que viven en un área con alta prevalencia de Neisseria gonorrhoeae. Se administra tratamiento para gonorrea y para la posible infección concomitante por clamidia, como se describe en el capítulo 65, página 1269. También se recomienda obtener una prueba de curación después del tratamiento. Valoración del riesgo en el embarazo. Existen muchos factores que pueden afectar el bienestar materno y fetal. Algunos son evidentes desde la concepción, pero otros se vuelven aparentes durante el embarazo. La designación para embarazo de alto riesgo es demasiado vaga para una paciente individual y es probable que deba evitarse si ya se hizo un diagnóstico más específico. Algunos factores de riesgo frecuentes para los que la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos recomiendan la consulta se muestran en el cuadro 9.4. Algunos trastornos requieren la participación de un subespecialista en medicina materno-fetal, genetista, pediatra, anestesiólogo u otro especialista médico en la valoración, asesoría y atención de la mujer y el feto. Consultas prenatales subsiguientes. Las consultas prenatales posteriores suelen programarse a intervalos de 4 semanas hasta la semana 28, cada 2 semanas hasta la semana 36, y luego cada semana. Las mujeres con embarazos complicados a menudo necesitan regresar a consulta cada 1 o 2 semanas. Por ejemplo, Luque y otros observaron que un programa de atención prenatal especializado que pone énfasis en la nutrición y educación, y que requería visitas cada 2 semanas obtuvo mejores resultados en embarazos gemelares. En 1986, el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos reunió un panel de expertos para revisar el contenido de la atención prenatal. Este informe se evaluó de nuevo y se revisó en 2005. El panel recomendó, entre otras cosas, la valoración de riesgo oportuna y continua específica para cada paciente, con flexibilidad de consultas clínicas, promoción y educación de la salud, incluida la atención previa a la concepción, intervenciones médicas y psicosociales, documentación estandarizada, y objetivos ampliados de la atención prenatal para incluir la salud de la familia hasta 1 año después del nacimiento del lactante. La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio multicéntrico con asignación al azar de casi 25.000 mujeres para comparar la atención prenatal sistemática con un modelo experimental diseñado para reducir al mínimo las consultas. En el nuevo modelo, las mujeres se atendían una vez en el primer trimestre y se sometían a la detección de ciertos factores de riesgo. Aquellas sin ninguna complicación prevista, 80% de las mujeres que pasaron por la detección, se veían de nuevo a las 26, 32 y 38 semanas. En comparación con la atención prenatal sistemática, que requiere una mediana de 8 consultas, el nuevo modelo requería una mediana de solo 5 visitas. No se observaron desventajas en las mujeres que acudieron a menos visitas, y estos datos coincidieron con otros estudios con asignación al azar. Vigilancia prenatal. En cada visita subsiguiente se valora el bienestar de la madre y del feto, cuadro 9.2, también el ritmo de crecimiento fetal, el volumen de líquido amniótico y la actividad. Se mide la presión sanguínea y el peso materno, así como la magnitud del cambio. Se interroga sobre síntomas como cefalea, alteración visual, dolor abdominal, náusea y vómito, hemorragia, fuga de líquido vaginal y disuria. En el examen uterino se mide el tamaño desde la sínfisis púbica hasta el fondo uterino. En el embarazo avanzado, el examen vaginal a menudo aporta información valiosa que incluye la confirmación de la parte de presentación y su estación, valoración clínica de la capacidad pélvica y su configuración general, adecuación del volumen de líquido amniótico, y consistencia, borramiento y dilatación del cuello uterino, capítulo 22, página 438. Altura del fondo uterino.
Entre las 20 y 34 semanas, la altura del fondo uterino medida en centímetros mantiene una correlación cercana con la edad gestacional en semanas. Esta medición se usa para vigilar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amniótico. Se mide la distancia sobre la pared abdominal desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta la parte superior del fondo uterino. Es importante señalar que la vejiga debe vaciarse antes de medir el fondo. Wharton y Bustillo demostraron que entre las 17 y 20 semanas, la altura fúndica era 3 centímetros mayor con la vejiga llena. La obesidad y la presencia de tumoraciones uterinas, como leiomiomas, también limita la exactitud de la altura fúndica. En tales casos, quizás sea necesaria la ecografía para hacer la valoración. Además, si se usa solo la altura del fondo uterino, es posible que la restricción del crecimiento fetal pase inadvertida hasta en un tercio de los casos. Ruidos cardíacos fetales. A menudo se usan instrumentos que incorporan ultrasonido Doppler para detectar con facilidad la actividad cardíaca fetal, y en ausencia de obesidad materna los ruidos cardíacos casi siempre se detectan con estos instrumentos hacia las 10 semanas, capítulo 24, página 474. La frecuencia cardíaca fetal varía de 100 a 160 latidos por minuto y casi siempre se escucha como un sonido doble. Con un estetoscopio estándar sin amplificación, el corazón fetal es audible desde las 16 semanas en algunas mujeres. Herbert y otros informaron que el corazón fetal se puede escuchar a las 20 semanas en el 80% de las mujeres, y a las 22 semanas, los ruidos cardíacos se escuchan en todas. Como el feto se mueve con libertad en el líquido amniótico, cambia el sitio del abdomen materno donde pueden escucharse mejor los ruidos cardíacos fetales. Ecografía. Como se describe con detalle en el capítulo 10, página 199, la ecografía aporta información valiosa sobre la anatomía, crecimiento y bienestar fetales, y la mayoría de mujeres en Estados Unidos se practica al menos un examen ecográfico prenatal. Las tendencias recientes sugieren que el número de estos exámenes que se practican por embarazo va en aumento. Siddique y otros informaron que el número promedio de valoraciones ecográficas por embarazo aumentó de 1,5 de 1995 a 1997, hasta 2,7 casi 10 años después. Esta tendencia se observó en los embarazos de alto y bajo riesgos. No se ha demostrado la utilidad clínica real del incremento en el uso de la ecografía en el embarazo, y tampoco está claro si se justifica la relación entre costo y beneficio. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que la ecografía debe realizarse solo cuando exista una indicación médica válida en las condiciones de exposición ultrasónica más baja posible. Además indica que un médico no está obligado a realizar una ecografía sin una indicación específica en una paciente de bajo riesgo, pero que si ella solicita la detección ecográfica, es razonable responder a su solicitud. Pruebas de laboratorio subsiguientes. Si los resultados iniciales fueron normales, no es necesario repetir la mayor parte de las pruebas. La detección de aneuploidía fetal puede hacerse entre las 11 y 14 semanas o entre las 15 y 20 semanas, según el protocolo que se elija en el capítulo 14. La detección sérica para los defectos del tubo neural se ofrece entre las 15 y 20 semanas, capítulo 14, página 284. La medición de hematócrito o hemoglobina, junto con la prueba serológica para sífilis si es frecuente en la población, debe repetirse a las 28 a 32 semanas. Para las mujeres con riesgo elevado de contraer virus de inmunodeficiencia humana durante el embarazo, se recomienda repetir la prueba en el tercer trimestre, de preferencia antes de las 36 semanas de gestación. De igual manera, las mujeres con comportamientos que las ponen en un alto riesgo de infección por hepatitis B deben someterse de nuevo a la prueba al momento de ingresar al hospital para el parto. A las mujeres negativas para antígeno sanguíneo de RH, sin sensibilización previa se les debe practicar una prueba para detección de anticuerpos que se repite a las 28 o 29 semanas, con administración de inmunoglobulina anti-D si aún no están sensibilizadas, capítulo 15, página 311. Infección por estreptococo del grupo B.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomendaron la práctica de cultivos vaginal y rectal para estreptococos del grupo B en todas las mujeres de 35 a 37 semanas, y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos ha respaldado estas recomendaciones. La profilaxis antimicrobiana durante el parto se administra a las pacientes con cultivo positivo. Las mujeres con bacteriuria por estreptococos del grupo B o un lactante previo con enfermedad invasora reciben profilaxis empírica durante el parto. Estas infecciones se abordan con detalle en el capítulo 64, página 1249. Diabetes gestacional. Todas las embarazadas deben someterse a detección de diabetes mellitus gestacional, ya sea por anamnesis, factores clínicos o prueba de laboratorio sistemáticos. Aunque la estrategia más sensible es la prueba de laboratorio entre las 24 y las 28 semanas, es probable que algunas embarazadas con bajo riesgo no se beneficien con la prueba. La diabetes gestacional se aborda en el capítulo 57, página 1136. Detección genética seleccionada. Debe ofrecerse detección específica para ciertas anomalías genéticas a las parejas de riesgo alto con base en los antecedentes familiares, o en los antecedentes étnicos o raciales. Estos temas se abordan en los capítulos 13 y 14, páginas 275 y 294. Algunos ejemplos incluyen prueba para enfermedad de Tay-Sachs en descendientes de judíos europeos orientales o franco-canadienses. Talasemia beta para los que tienen ancestros del Mediterráneo, el sureste de Asia, India, Pakistán o África. Talasemia alfa para los descendientes del sureste de Asia o África, y anemia drepanocítica para personas de origen africano, mediterráneo, del Medio Oriente, Caribe, Latinoamérica o India, y trisomía 21 para aquellas de edad materna avanzada. Nutrición. Recomendaciones sobre el aumento de peso. En la primera mitad del siglo XX se recomendaba limitar el aumento de peso durante el embarazo a menos de 9,1 kilogramos. Se creía que tal restricción prevendría la hipertensión gestacional y la macrosomía fetal. Sin embargo, para la década de 1970, se alentó a las mujeres a aumentar al menos 11,4 kilogramos para prevenir el parto prematuro y la restricción del crecimiento fetal, una recomendación respaldada por las investigaciones posteriores. El Instituto de Medicina y el Consejo Nacional de Investigación revisaron sus lineamientos para el aumento de peso en el embarazo y todavía estratifican los intervalos de ganancia ponderal basados en el índice de masa corporal previo al embarazo, cuadro 9, 5. El índice de masa corporal es fácil de calcular con las gráficas disponibles, figura 48, 1. Hay que señalar que los nuevos lineamientos incluyen un intervalo específico relativamente estrecho de ganancia ponderal para las mujeres obesas. Además, se aplican las mismas recomendaciones a las adolescentes, las mujeres de talla baja y las de todos los grupos raciales o étnicos. La Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respaldaron estos lineamientos. En fecha reciente, Catalano destacó que cuando se redactaron los lineamientos del Instituto de Medicina, la preocupación se centraba en el lactante de bajo peso al nacer, en tanto que hoy en día, la atención está en la epidemia de obesidad. Quizá esto explique el interés renovado en el menor aumento de peso durante el embarazo. Como se explica en el capítulo 48, página 965, la obesidad se relaciona con un aumento significativo de los riesgos de hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomía, parto por cesárea y otras complicaciones. Parece que el riesgo está relacionado en dosis con el aumento de peso prenatal. En un grupo poblacional de más de 120.000 embarazadas obesas, Kier y otros observaron que aquellas que aumentaban menos de 6,8 kilogramos tenían los menores índices de preeclampsia, lactantes grandes para la edad gestacional y parto por cesárea. Entre 100.000 mujeres con índice de masa corporal normal antes del embarazo, Devader y otros encontraron que las que aumentaban menos de 11,3 kilogramos durante el embarazo tenían el menor riesgo de preeclampsia, inducción fallida, desproporción cefalopélvica, cesárea y lactantes grandes para la edad gestacional. Sin embargo, este grupo tuvo mayor riesgo de tener lactantes pequeños para la edad gestacional. Hay datos irrefutables de que el aumento de peso materno durante el embarazo influye en el peso al nacer.
Martín y otros estudiaron esto con los datos de actas de nacimiento de 2006. Como se muestra en la figura 9.4, 60% de las embarazadas aumentó 11,8 kilogramos o más. El aumento de peso materno tuvo una relación positiva con el peso al nacer y las mujeres con el mayor riesgo, 14%, de dar a luz un lactante con peso inferior a 2.500 gramos, fueron aquellas que aumentaron menos de 7,2 kilogramos. Casi 20% de los partos en mujeres con este aumento de peso tan pequeño fue prematuro. Desnutrición grave. Es difícil elaborar estudios que merezcan la pena sobre nutrición en seres humanos, porque la deficiencia alimentaria experimental no es una práctica ética. En los casos en los que se propiciaron deficiencias nutricionales graves como consecuencia de problemas sociales, económicos o desastres políticos, los fenómenos coincidentes a menudo crearon muchas variables, cuyos efectos no son susceptibles de cuantificación. Sin embargo, algunas experiencias previas sugieren que, en mujeres por lo demás sanas, se requiere un estado de casi inanición para establecer diferencias claras en el resultado del embarazo. Durante el intenso invierno europeo de 1944-1945, hubo privación nutricional de intensidad conocida en un área bien circunscrita de los Países Bajos ocupada por el ejército alemán. En el punto más bajo durante ese invierno de hambruna holandesa, las raciones llegaron a 450 kilocalorías por día, con desnutrición generalizada, en lugar de selectiva. Smith analizó los resultados de embarazos que estaban en progreso durante esta hambruna de 6 meses. La mediana de peso al nacer de los lactantes disminuyó cerca de 250 gramos y se incrementó de nuevo cuando hubo alimento disponible. Esto indicó que el peso al nacer puede verse afectado en forma significativa por la inanición durante el embarazo avanzado. Sin embargo, el índice de mortalidad perinatal no se modificó, tampoco tuvo un aumento significativo la incidencia de malformaciones. Resulta interesante que la frecuencia de la toxemia del embarazo se redujo. Se han obtenido datos de alteración del desarrollo cerebral en algunos fetos animales cuyas madres estuvieron sujetas a privación alimentaria intensa. Stein y otros estudiaron el desarrollo intelectual subsiguiente en varones adultos jóvenes cuyas madres habían sufrido privación alimentaria intensa durante el embarazo en el invierno del hambre. El estudio completo fue posible porque todos los varones de 19 años de edad se sometieron a un examen obligatorio para el servicio militar. Se concluyó que la privación alimentaria grave durante el embarazo no causaba efectos detectables en el desempeño mental futuro. Se han hecho varios estudios sobre las consecuencias a largo plazo en este grupo de hijos de mujeres con privación alimentaria, y Kile y Pichard hicieron una revisión reciente. La descendencia expuesta en la etapa media y avanzada del embarazo fue más ligera, más baja y más delgada al nacer, y estos individuos tuvieron una incidencia más alta de menor tolerancia a la glucosa, hipertensión, enfermedad reactiva de las vías respiratorias, dislipidemia y coronariopatía. La privación al comienzo del embarazo se vinculó con aumento de la obesidad de mujeres adultas, pero no en varones. También se relacionó con aumento de las anomalías en el sistema nervioso central, esquizofrenia y trastornos de la personalidad del espectro de la esquizofrenia. Estas y otras observaciones originaron el concepto de programación fetal, según el cual la morbilidad y mortalidad de los adultos se relaciona con la salud fetal. Este concepto, conocido generalmente como hipótesis de Barker, ya que fue promulgada por Barker y otros, se describe en el capítulo 44, página 876. Retención de peso después del embarazo. No todo el peso ganado en el embarazo se pierde durante y justo después del parto. Schauberger y otros estudiaron el peso prenatal y el posparto de 795 mujeres. El aumento promedio de peso fue 12,98 kilogramos como se muestra en la figura 9.5, la mayor pérdida de peso ocurrió en el parto, cerca de 5,5 kilogramos, y en las 2 semanas siguientes, alrededor de 4 kilogramos. Entre 2 semanas y 6 meses después del parto, se perdieron 2,5 kilogramos más. Por lo tanto, la pérdida total aproximada de peso indicó una retención promedio de 1,4 kilogramos del peso obtenido en el embarazo.
En general, mientras más peso se gane durante el embarazo, más se pierde después del parto. Resulta interesante que no existe relación entre el índice de masa corporal previo al embarazo o el aumento de peso prenatal y la retención de peso. Se considera que el principal factor de aumento de peso con el transcurso del tiempo es la acumulación de peso con la edad, y no el número de partos. Recomendaciones alimentarias. Cada determinado periodo, el Instituto de Medicina publica las recomendaciones alimentarias, incluidas las dirigidas a embarazadas o mujeres lactantes. Estas últimas recomendaciones se resumen en el cuadro 9.6. Ciertos complementos prenatales de vitaminas y minerales pueden generar consumos mayores a las cantidades recomendadas. Además, el uso de complementos excesivos, muchas veces por automedicación, ha despertado preocupación por toxicidad de nutrientes durante el embarazo. Los que tienen efectos tóxicos potenciales son hierro, zinc, selenio y vitaminas A, B6, C y D. En particular, el exceso de vitamina A, más de 10.000 unidades al día, puede ser teratógeno, capítulo 12, página 252. Debe evitarse el consumo de vitaminas y minerales mayor al doble de la recomendación diaria mostrada en el cuadro 9.6. Calorías. Como se muestra en la figura 9.6, el embarazo requiere 80.000 calorías adicionales, la mayor parte en las últimas 20 semanas. Para cubrir esta demanda, se recomienda un aumento calórico de 100 a 300 kilocalorías al día durante el embarazo. Sin embargo, este incremento en el consumo no debe dividirse por igual durante todo el embarazo. El Instituto de Medicina recomienda la adición de 0,340 y 452 kilocalorías al día a los requerimientos energéticos calculados sin embarazo para el primer, segundo y tercer trimestres, respectivamente. Las calorías son necesarias para obtención de energía. Siempre que la ingestión calórica sea insuficiente, se metaboliza la proteína, en lugar de ahorrarse para su función vital en el crecimiento y desarrollo fetales. Los requerimientos fisiológicos totales durante el embarazo no siempre derivan de la suma de los requerimientos ordinarios sin embarazo más aquellos específicos del embarazo. Por ejemplo, la energía adicional necesaria durante el embarazo debe compensarse en su conjunto o en parte con reducción de la actividad física. Proteína. A las necesidades básicas de proteína de la mujer no embarazada se agregan las demandas para el crecimiento y remodelación del feto, placenta, útero y mamás, así como el aumento del volumen sanguíneo materno, capítulo 4, página 53. Durante la segunda mitad del embarazo se depositan cerca de 1000 gramos de proteína, equivalentes a 5 a 6 gramos al día. Las concentraciones de la mayor parte de los aminoácidos en el plasma materno se reducen mucho, incluidas la ornitina, glicina, taurina y prolina. Las excepciones durante el embarazo son el ácido glutámico y la alanina, cuya concentración se incrementa. De preferencia, la mayor parte de la proteína debe provenir de fuentes animales, como carne, leche, huevos, queso, aves y pescado, ya que aportan aminoácidos en las combinaciones óptimas. Desde hace tiempo, la leche y los productos lácteos se consideran fuentes casi ideales de nutrientes, sobre todo proteína y calcio, para embarazadas o mujeres lactantes. El consumo de pescados específicos y la toxicidad por metilo de mercurio se describe en la página 183. Minerales. Hierro. El consumo recomendado por el Instituto de Medicina para diversos minerales se presenta en el cuadro 9.6. Con la excepción del hierro y el yodo, casi todas las dietas que aportan calorías suficientes para el aumento adecuado de peso contienen minerales suficientes para prevenir la deficiencia. Las razones del aumento sustantivo de las necesidades de hierro durante el embarazo se ven en el capítulo 4, página 55. De los casi 300 miligramos de hierro que se transfieren al feto y la placenta, y los 500 miligramos que se incorporan en la masa creciente de hemoglobina materna, casi todo se usa después de la mitad del embarazo. Durante ese periodo, las necesidades de hierro impuestas por el embarazo y la excreción materna suman un total cercano a 7 miligramos por día. Pocas mujeres tienen reservas de hierro suficientes o un consumo adecuado de hierro para cubrir esta cantidad.
Por lo tanto, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respaldan la recomendación de la National Academy of Sciences de administrar al menos 27 miligramos de hierro ferroso complementario al día a las embarazadas. Esta cantidad está contenida en la mayor parte de las preparaciones prenatales de vitaminas. Scott y otros establecieron que con tan solo 30 miligramos de hierro elemental, suministrado como gluconato, sulfato o fumarato ferroso, y tomado todos los días durante la segunda mitad del embarazo, se obtiene el hierro suficiente para cubrir las necesidades del embarazo y proteger las reservas preexistentes del mineral. También cubre las necesidades de hierro para la lactancia. La embarazada podría beneficiarse con 60-100 miligramos de hierro al día si es grande, tiene 2 fetos, comienza la complementación en el embarazo avanzado, toma hierro en forma irregular o tiene un nivel un poco bajo de hemoglobina. La mujer con anemia franca por deficiencia de hierro responde bien a la complementación oral con sales de hierro, capítulo 56, página 1102. Como las necesidades de hierro son pocas durante los primeros 4 meses del embarazo, no es necesario aportar hierro complementario en esta etapa. La omisión del hierro complementario durante el primer trimestre evita el riesgo de agravar la náusea y el vómito. El consumo del hierro al acostarse o con el estómago vacío favorece la absorción y parece reducir al mínimo la probabilidad de una reacción gastrointestinal adversa. Desde 1997, la Administración de Alimentos y Medicamentos exige que las preparaciones que contienen 30 miligramos o más de hierro elemental por comprimido se empaquen como dosis individuales, como en blister. Esta regulación pretende prevenir la intoxicación con hierro accidental en los niños. Yodo. La recomendación diaria de yodo es de 220 microgramos, cuadro 9, 6. Se recomienda el uso de sal yodada y productos de pan durante el embarazo para contrarrestar el aumento de los requerimientos fetales y las pérdidas renales maternas de yodo. A pesar de esto, el consumo de yodo ha disminuido de manera sustancial en los últimos 15 años, y quizá en algunas áreas sea insuficiente, capítulo 58, página 1155. El interés en aumentar el yodo dietético se subraya por los reportes que vinculan el hipotiroidismo materno subclínico con los resultados adversos del embarazo y los posibles defectos en el desarrollo neurológico en niños. La deficiencia materna grave de yodo predispone a los hijos al cretinismo endémico, caracterizado por múltiples defectos neurológicos. En partes de China y África en las que es frecuente este trastorno, la complementación con yodo desde etapas iniciales del embarazo previene algunos casos de cretinismo. Para corregir esto, muchos suplementos prenatales actuales contienen diversas cantidades de yodo, calcio. Como se explica en el capítulo 4, página 54, la embarazada retiene alrededor de 30 gramos de calcio, la mayor parte del cual se deposita en el feto en etapas avanzadas del embarazo. Esta cantidad representa solo alrededor del 2,5% del calcio materno total, cuya mayor parte está en los huesos y que puede movilizarse con facilidad para el crecimiento fetal. Además, Eney y Skillman demostraron un aumento en la absorción de calcio en el intestino y la retención progresiva durante todo el embarazo. Los esfuerzos por prevenir la preeclampsia con complementos de calcio no han sido eficaces y no se recomienda su empleo habitual en el embarazo, capítulo 40, página 748. Zinc. La deficiencia grave de zinc puede causar falta de apetito, crecimiento menor al óptimo y deficiencia en la cicatrización de heridas. Durante el embarazo, el consumo diario recomendado es cercano a 12 miligramos. No obstante, no se ha establecido el nivel seguro de zinc complementario para las embarazadas. Goldenberg y otros distribuyeron 580 mujeres indigentes con asignación al azar para recibir un suplemento diario con 25 miligramos de zinc o placebo a partir de la mitad del embarazo. La concentración plasmática de zinc fue significativamente mayor en las mujeres que recibieron suplementos. Los lactantes de las madres que tomaron el suplemento de zinc fueron un poco más grandes, aumento medio 125 gramos, y tuvieron un perímetro cefálico algo mayor, media, 4 milímetros.
Más tarde, Ozendar y otros distribuyeron 420 mujeres con asignación al azar en Bangladesh para recibir 30 miligramos de zinc complementario o placebo desde las 12 a las 16 semanas de gestación hasta el parto. El suplemento no mejoró el peso al nacer, pero los lactantes con peso bajo al nacer de mujeres que tomaron zinc tuvieron menor riesgo de diarrea aguda, disentería e impétigo. En un estudio de seguimiento de los lactantes a los 13 meses, se observó que el suplemento de zinc no mejoró el resultado de su desarrollo. Magnesio. No se ha identificado la deficiencia de magnesio como consecuencia del embarazo. No existe duda que durante la enfermedad prolongada sin consumo de magnesio, el nivel plasmático podría alcanzar cifras bajas críticas, como ocurriría en ausencia de embarazo. Se ha observado deficiencia de magnesio durante el embarazo por las consecuencias de una operación de derivación intestinal previa. Siva y otros distribuyeron 400 mujeres primigrávidas normotensas con asignación al azar para recibir 365 miligramos de magnesio elemental complementario o comprimidos de placebo de las 13 a las 24 semanas. El complemento no mejoró ningún parámetro del resultado del embarazo. Oligoelementos. El cobre, selenio, cromo y manganeso tienen funciones importantes en ciertas actividades enzimáticas. En general, la mayor parte se obtiene con una dieta promedio. Se identificó una deficiencia geográfica grave de selenio en una amplia región de China. La deficiencia se manifiesta por una miocardiopatía a menudo letal en niños pequeños y mujeres en edad reproductiva. Por el contrario, también se ha observado la toxicidad por selenio causada por la complementación excesiva. No hay informes de que las mujeres estadounidenses necesiten complementos de selenio. Potasio. La concentración de potasio en el plasma materno disminuye en cerca de 0,5 miliequivalentes por litro hacia la mitad del embarazo. La deficiencia de potasio se desarrolla en las mismas circunstancias que en mujeres no embarazadas. Flúor. No hay datos de que el flúor complementario durante el embarazo sea beneficioso. Maheshwari y otros observaron que el metabolismo del flúor no se altera en forma apreciable durante el embarazo. Horowitz y Heifetz concluyeron que no se obtienen beneficios adicionales con el consumo materno de agua fluorada si el hijo consume dicha agua desde el nacimiento. Sarroris Fonteles y otros estudiaron biopsias obtenidas con un microtaladro de los dientes temporales y concluyó que el flúor prenatal no produce una captación adicional de flúor en comparación con el flúor postnatal solo. El consumo de flúor complementario entre mujeres lactantes no aumenta la concentración de este en la leche materna. Vitaminas. El incremento de las necesidades de la mayor parte de las vitaminas durante el embarazo que se muestra en el cuadro 9.6 casi siempre se cubre con cualquier dieta general que aporte las calorías y proteínas suficientes. La excepción es el ácido fólico durante periodos de necesidades inusuales, como el embarazo complicado por vómito prolongado, anemia hemolítica o fetos múltiples. Por esta razón, en países pobres, la complementación habitual con vitaminas redujo la incidencia de peso bajo al nacer y restricción del crecimiento fetal, pero no alteró los índices de parto prematuro o mortalidad perinatal. Ácido fólico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades calcularon que el número de embarazos afectados por defectos del tubo neural disminuyó de 4.000 embarazos por año a cerca de 3.000 por año desde la fortificación obligatoria de productos de cereal con ácido fólico en 1998. Tal vez más de la mitad de los defectos del tubo neural puede prevenirse con el consumo diario de 400 microgramos de ácido fólico durante el periodo próximo a la concepción. La adición de 140 microgramos de ácido fólico a cada 100 gramos de productos de grano podría aumentar el consumo de ácido fólico de la mujer estadounidense promedio en edad reproductiva en 100 microgramos al día. Sin embargo, como las fuentes nutricionales solas son insuficientes, todavía se recomiendan los complementos de ácido fólico. De igual manera, el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos emitió una recomendación de nivel A, para que todas las mujeres que planeaban o podían iniciar un embarazo tomaran un suplemento diario con 0,4 a 0,8 miligramos de ácido fólico. Con base en los datos de 15 registros internacionales, Boto y otros demostraron una reducción significativa en las tasas de defectos en el tubo neural, solo en los países con programas de fortificación con ácido fólico.
no se observó un descenso en la tasa en las regiones que solo tenían recomendaciones de complementación. Una mujer que ya tuvo un hijo con un defecto del tubo neural puede reducir en más del 70% el riesgo de recurrencia de 2 a 5% con 4 miligramos de ácido fólico complementario el mes anterior a la concepción y durante el primer trimestre. Como subrayan la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, esta dosis debe consumirse como complemento separado, y no en comprimidos multivitamínicos, para evitar el consumo excesivo de vitaminas liposolubles. Por desgracia, las encuestas todavía indican que muchas mujeres, sobre todo las pertenecientes a las minorías, no conocen las recomendaciones sobre complementación con ácido fólico. Esta importante relación entre la deficiencia de ácido fólico y los defectos del tubo neural se aborda con más detalle en el capítulo 14, página 284. Vitamina A. Aunque es esencial, la vitamina A se relaciona con malformaciones congénitas cuando se toma en dosis altas, más de 10.000 unidades al día, durante el embarazo. Estas malformaciones son similares a las causadas por el derivado de la vitamina A. Isotretinoína, uno de los teratógenos más potentes, capítulo 12, página 251. No se ha demostrado que el caroteno beta, precursor de la vitamina A, presente en las frutas y verduras, tenga la toxicidad de la vitamina A. La mayoría de las vitaminas prenatales contienen vitamina A, en dosis mucho menores al umbral teratógeno. La ingestión dietética en Estados Unidos parece ser adecuada y no se recomienda la complementación sistemática. La deficiencia de vitamina A es un problema nutricional endémico en los países en desarrollo. Se calcula que 6 millones de embarazadas experimentan ceguera nocturna por la deficiencia de vitamina A. En un estudio de India, Radica y otros encontraron deficiencia franca manifestada como ceguera nocturna en el 3% de 736 mujeres en el tercer trimestre del embarazo. Un 27% más tenía deficiencia subclínica de vitamina A, definida como una concentración sérica de retinol menor de 20 microgramos por 100 mililitros. La deficiencia de vitamina A, ya sea manifiesta o subclínica, se relaciona con un mayor riesgo de anemia materna y parto prematuro espontáneo. Vitamina B12. Las concentraciones plasmáticas maternas de vitamina B12 disminuyen en el embarazo normal, lo que se debe sobre todo al descenso en la concentración plasmática de proteínas transportadoras, las transcovalaminas. La vitamina B12 se encuentra de manera natural solo en alimentos de origen animal, y las vegetarianas estrictas pueden dar a luz lactantes con reservas bajas de vitamina B12. De igual manera, como la leche materna de una vegetariana contiene poca vitamina B12, la deficiencia puede volverse más grave en el lactante amamantado. El consumo excesivo de vitamina C también puede causar una deficiencia funcional de vitamina B12. Aunque su función todavía es motivo de controversia, los niveles bajos de vitamina B12 antes de la concepción, como ocurre con el folato, aumentan el riesgo de defectos en el tubo neural. Vitamina B6, piridoxina. Los escasos estudios clínicos en embarazadas no han podido demostrar beneficio alguno de los complementos de vitamina B6. Para las mujeres con riesgo alto de nutrición inadecuada, como las drogadictas, las adolescentes y las que tienen embarazos múltiples, se recomienda un complemento diario de 2 miligramos. Como se muestra en la página 187 y el capítulo 54, página 1072, se ha observado que si la vitamina B6 se combina con el antihistamínico doxilamina, es útil en muchos casos de náusea y vómito del embarazo. Vitamina C. La ración alimenticia recomendada de vitamina C durante el embarazo es de 80 a 85 miligramos diarios, aproximadamente 20% más que en la no embarazada, cuadro 9, 6. Una dieta razonable debe cubrir esta cantidad con facilidad. La concentración plasmática materna disminuye durante el embarazo, mientras que el nivel en la sangre del cordón es más alto, fenómeno que se observa con la mayor parte de las vitaminas hidrosolubles. Vitamina D. Esta es una vitamina liposoluble que después de metabolizarse hasta su forma activa, aumenta la eficiencia de la absorción intestinal de calcio y estimula la mineralización y crecimiento óseos. A diferencia de la mayoría de las vitaminas que se obtienen solo con la dieta, la vitamina D
También se sintetiza en el organismo mediante la exposición a la luz solar. Cada vez se reconoce más que la deficiencia de vitamina D es frecuente durante el embarazo. Esto es válido sobre todo en grupos de alto riesgo, como mujeres con exposición solar limitada, minorías étnicas, en especial las de piel oscura, y las vegetarianas. Esta deficiencia materna puede alterar la homeostasis esquelética, causar raquitismo congénito y fracturas en el recién nacido. El Consejo de Alimentación y Nutrición del Instituto de Medicina estableció que el consumo adecuado de vitamina D durante el embarazo y la lactancia era de 15 microgramos al día, 600 unidades al día. En mujeres con sospecha de hipovitaminosis D, puede medirse la concentración de la 25-hidroxivitamina D. Aún así, no se han establecido las concentraciones óptimas durante el embarazo. Vigilancia nutricional pragmática. Aunque los investigadores continúan el estudio del régimen nutricional ideal para la mujer embarazada y su feto, los principios básicos para el médico incluyen: 1. En general, recomendar a la embarazada que coma lo que desee en cantidades que quiera y con sal al gusto. 2. Asegurar que haya alimento abundante disponible en caso de mujeres con privaciones socioeconómicas. 3. Vigilar el aumento de peso, con una meta aproximada de 11,3 a 15,8 kilogramos en las mujeres con índice de masa corporal normal. 4. Examinar en forma periódica el consumo de alimentos mediante el diario dietético para descubrir los casos ocasionales de dietas irregulares en términos nutricionales. 5. Administrar comprimidos de sales simples de hierro que aporten al menos 27 miligramos de hierro al día. Administrar complemento de folato antes y en las primeras semanas del embarazo. 6. Revisar de nuevo el hematócrito o la concentración de hemoglobina a las 28 a 32 semanas para detectar cualquier descenso significativo. Preocupaciones frecuentes. Empleo. Más de la mitad de los niños en Estados Unidos son hijos de madres que trabajan. La ley federal prohíbe a los empleadores excluir a las mujeres de empleos a causa de un embarazo o porque tengan la posibilidad de embarazarse. La ley de baja médica familiar requiere que los empleadores establecidos otorguen hasta 12 semanas laborales de licencia sin sueldo a un empleado para el nacimiento y atención de un hijo recién nacido. En ausencia de complicaciones, las mujeres pueden continuar su trabajo hasta el inicio del trabajo de parto. Sin embargo, algunos tipos de trabajo aumentan los riesgos de complicaciones del embarazo. Mosurkewicz y otros revisaron 29 estudios que incluyeron más de 160.000 embarazos. Con el trabajo que demanda esfuerzo físico, las mujeres tuvieron un aumento del 20 al 60% en los índices de parto prematuro, restricción del crecimiento fetal o hipertensión gestacional. En un estudio prospectivo con más de 900 nulíparas sanas, Higgins y otros observaron que las mujeres que trabajaban tenían un riesgo 5 veces más alto de preeclampsia. Neumann y otros publicaron resultados de 2.929 mujeres con embarazos únicos estudiados por la Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal. La fatiga laboral, calculada por el número de horas de pie, la intensidad de las demandas físicas y mentales, y los factores ambientales de estrés, se relacionó con un mayor riesgo de rotura prematura de membranas. Para las mujeres que refieren los grados más altos de fatiga, el riesgo fue de 7,4%. Por tanto, debe evitarse cualquier ocupación que someta a la embarazada a esfuerzo físico intenso. Lo ideal es que ningún trabajo o actividad se continúe hasta el grado de la fatiga excesiva. Deben brindarse periodos adecuados de descanso. Parece prudente recomendar a las mujeres que tuvieron complicaciones en embarazos previos y están en riesgo de recurrir, por ejemplo, parto prematuro, que reduzcan al mínimo el trabajo físico. Ejercicio. En general, no es necesario que las embarazadas limiten el ejercicio, siempre que no se fatiguen demasiado o tengan riesgo de lesionarse. Clapp y otros distribuyeron 46 embarazadas con asignación al azar que no realizaban ejercicio regular para que no realizaran ejercicio o que practicaran un ejercicio con soporte de peso desde las 8 semanas. El ejercicio consistía de trote en una banda sin fin, ejercicios aeróbicos con banco o uso de una escaladora durante 20 minutos, 3 a 5 veces a la semana.
Hicieron esto durante todo el embarazo con una intensidad de entre 55 y 60% de la capacidad aeróbica máxima previa a la concepción. Tanto el tamaño de la placenta como el peso al nacer fueron mucho más grandes en el grupo con ejercicio. Duncombe y otros publicaron datos similares en 148 mujeres. En contraste, Magan y otros hicieron un análisis prospectivo respecto del ejercicio en 750 mujeres sanas y observaron que las mujeres trabajadoras que realizaban ejercicio tenían lactantes más pequeños, trabajo de parto más disfuncional e infecciones de vías respiratorias superiores más frecuentes. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos aconseja una valoración clínica minuciosa antes de recomendar un programa de ejercicio. En ausencia de las contraindicaciones listadas en el cuadro 9.7, debe animarse a las embarazadas para que realicen una actividad física regular, de intensidad moderada, 30 minutos o más al día. Cada actividad debe revisarse en forma individual en busca de algún riesgo potencial. Deben evitarse las actividades con alto riesgo de caídas o traumatismo abdominal. También hay que evitar el buceo porque el feto tiene un riesgo alto de enfermedad por descompresión. En presencia de ciertas complicaciones del embarazo, es prudente abstenerse del ejercicio, incluso limitar la actividad física. Por ejemplo, para algunas mujeres con trastornos hipertensivos causados por el embarazo es conveniente el sedentarismo, al igual que muchas mujeres con trabajo de parto prematuro, placenta previa o embarazo múltiple. Aquellas con sospecha de restricción del crecimiento fetal, o las que tienen cardiopatía o neumopatía grave. Consumo de mariscos. El pescado es una excelente fuente de proteína, es bajo en grasa saturada y contiene ácidos grasos omega 3. Como casi todos los pescados y mariscos contienen restos de mercurio, se recomienda que las embarazadas y las mujeres lactantes eviten tipos específicos de pescado que pudieran tener concentraciones altas de mercurio. Estos incluyen tiburón, pez espada, caballa rey y lo folátilo. Además, se recomienda que las embarazadas no coman más de 360 gramos o 2 porciones de atún enlatado por semana, y no más de 180 gramos de albacora o atún blanco. Si se desconoce el contenido de mercurio en la pesca local, debe limitarse el consumo de pescado en general a 180 gramos por semana. Sin embargo, el estudio longitudinal Evon de padres e hijos publicó efectos provechosos en los resultados del embarazo en las mujeres que consumían 340 gramos o más de pescados y mariscos cada semana. Detección de plomo. La exposición materna al plomo se relaciona con varios resultados maternos y fetales adversos en un intervalo amplio de concentraciones sanguíneas maternas de plomo. Estos efectos incluyen hipertensión gestacional, aborto espontáneo, peso bajo al nacer y alteraciones en el desarrollo neurológico de los fetos expuestos. Se desconoce la magnitud de la exposición con la que aumentan estos riesgos, pero al reconocer que tal exposición se mantiene como un problema de salud significativo para las mujeres en edad reproductiva, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades publicaron lineamientos para la detección y tratamiento de las mujeres expuestas embarazadas y los lactantes. Las directrices, que tienen el respaldo del Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, recomiendan la prueba sanguínea solo si se identifica un factor de riesgo, cuadro 9.8. Si la concentración es mayor de 5 microgramos por 100 mililitros, se completa la asesoría, y se busca y elimina la fuente de plomo. Deben hacerse cuantificaciones subsiguientes del plomo sanguíneo. La concentración sanguínea de plomo mayor o igual a 45 microgramos por 100 mililitros es consistente con intoxicación por plomo. Las mujeres con estos resultados son prospectos para la terapia de quelación. Estos embarazos deben tratarse en consulta con expertos en el tratamiento de la intoxicación por plomo. Existen recursos nacionales y estatales en el sitio web del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Viaje en automóvil y viaje aéreo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos formuló lineamientos de restricciones para el pasajero de automóviles durante el embarazo, capítulo 47, página 951. Debe recomendarse a las mujeres que usen los cinturones de seguridad de 3 puntos en forma apropiada durante el embarazo cuando viajen en automóviles. La parte del cinturón que va en el regazo debe colocarse bajo el abdomen y sobre la parte superior de los muslos. El cinturón debe ajustar en forma cómoda.
La porción del hombro también debe estar bien ajustada entre las mamás. La información disponible sugiere que no deben desactivarse las bolsas de aire para la embarazada. En general, el viaje aéreo de una mujer sana no tiene efectos nocivos en el embarazo. Por eso, en ausencia de complicaciones obstétricas o médicas, la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyeron que es seguro que las embarazadas vuelen hasta las 36 semanas. Se recomienda a las mujeres embarazadas que observen las mismas precauciones para los viajes aéreos de la población general, incluido el movimiento periódico de las extremidades inferiores, ambulación al menos cada hora y uso de cinturón de seguridad mientras permanezcan sentadas. Un riesgo considerable en los viajes, sobre todo en los internacionales, es la adquisición de enfermedades infecciosas o el desarrollo de una complicación en un sitio alejado de instalaciones adecuadas. Coito. En general, se acepta que en las embarazadas sanas las relaciones sexuales no son dañinas. Sin embargo, siempre que haya amenaza de aborto, placenta previa o trabajo de parto prematuro debe evitarse el coito. Casi 10.000 mujeres se incluyeron en una investigación prospectiva del Grupo de Estudio sobre Infección Vaginal y Prematuridad en el que se realizó una entrevista sobre actividad sexual. Informaron una menor frecuencia de las relaciones sexuales con el avance del embarazo. Para las 36 semanas, 72% había tenido relaciones sexuales menos de una vez por semana. Según Bartellas y otros, el decremento se atribuye al descenso del deseo en el 58% y al temor de dañar al feto en el 48%. En particular, no se ha observado que el coito en el embarazo avanzado sea nocivo. Geldzinskas y otros no encontraron una relación entre la edad gestacional al momento del parto y la frecuencia de coito durante las últimas 4 semanas del embarazo. Saile y otros no encontraron un aumento, y en realidad observaron un descenso, en el riesgo de parto en las 2 semanas siguientes al coito. Tan y otros estudiaron a mujeres programadas para inducción no urgente del trabajo de parto y observaron que el trabajo de parto espontáneo se presentaba en la mitad de cada grupo, las que habían tenido relaciones sexuales y las que no las habían practicado. El contacto oral vaginal a veces es peligroso. Aronson y Nelson describieron una embolia gaseosa letal en el embarazo avanzado como resultado del aire insuflado en la vagina durante el cunnilingus. Se han descrito otros casos casi letales. Atención dental. El examen dental debe incluirse en la exploración prenatal y se recomienda la higiene dental adecuada. De hecho, la enfermedad periodontal se ha asociado al trabajo de parto prematuro. Por desgracia, su tratamiento mejora la salud dental, pero no previene el trabajo de parto prematuro. La caries dental no se agrava por el embarazo. Un hecho importante es que el embarazo no es contraindicación para el tratamiento dental, incluidas radiografías dentales. Inmunización. Las recomendaciones actuales para la inmunización durante el embarazo se resumen en el cuadro 9.9. Las preocupaciones bien difundidas sobre un vínculo causal entre la exposición infantil al conservador timerosal de algunas vacunas y los trastornos neuropsicológicos han derivado en la prohibición de algunos padres. Aunque la controversia continúa, se demostró que estas relaciones son infundadas. Por lo tanto, muchas vacunas pueden usarse en el embarazo. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos subraya la importancia de integrar una estrategia efectiva de vacunación en la atención de las pacientes obstétricas y ginecológicas. Dicha institución resalta además que la información sobre la seguridad de las vacunas aplicadas durante el embarazo es un tema cambiante y las recomendaciones se encuentran en el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. La frecuencia de la infección por tos ferina ha aumentado mucho en Estados Unidos. Esto generó recomendaciones actualizadas para usar la vacuna DAP de 3 agentes: toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tos ferina celular. Los lactantes jóvenes tienen mayor riesgo de morir por tos ferina y dependen por completo de la inmunización pasiva con los anticuerpos maternos hasta que se inicia la serie de vacunación a los 2 meses de edad.
Como demostraron Eal y otros, los anticuerpos maternos contra Bordetella pertussis tienen una duración relativamente corta y no es probable que la aplicación de toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tosferina celular antes del embarazo, incluso en la primera mitad del embarazo en cuestión, produzca un alto nivel de protección con anticuerpos en el recién nacido. Por lo tanto, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización recomendó aplicar una dosis de toxoide tetánico, toxoide diftérico reducido y tosferina celular a las mujeres en cada embarazo, de manera óptima entre las 27 y 36 semanas de gestación, para maximizar la transferencia pasiva de anticuerpos al feto. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respalda esta recomendación. A todas las mujeres que estarán embarazadas durante la temporada de influenza se les debe ofrecer la vacuna, sin importar la etapa de su embarazo. Aquellas con trastornos médicos que aumentan el riesgo de complicaciones, se les debe ofrecer la vacuna antes que comience la temporada de influenza. En fecha reciente, Saman y otros mostraron que la vacunación prenatal disminuye la incidencia de influenza en los primeros 6 meses en 63% de los lactantes nacidos de estas mujeres. Además, se reducen en 1/3 todas las enfermedades respiratorias febriles en estos niños. Las mujeres susceptibles a rubéola durante el embarazo deben recibir la vacuna MMR, sarampión, parotiditis, rubéola, después del parto. Aunque esta vacuna no se recomienda durante el embarazo, nunca se ha publicado el síndrome de rubéola congénita por su aplicación inadvertida. No hay contraindicación para la vacuna sarampión, parotiditis, rubéola mientras se amamanta. Guerra biológica y vacunas. La amenaza vigente del bioterrorismo obliga a mantenerse familiarizado con las vacunas contra viruela y carbunco durante el embarazo. La vacuna de la viruela está producida con el virus de la vacuna atenuado, que se relaciona con los virus de la viruela y la viruela bovina. La infección fetal por vacuna es rara, pero puede causar aborto, mortinato o muerte neonatal. Por lo tanto, en circunstancias que no sean urgentes, esta vacunación está contraindicada en el embarazo y en mujeres que pudieran embarazarse en los 28 días siguientes a la vacunación. No obstante, si la vacuna se aplica de manera inadvertida al inicio del embarazo, no es indicación para terminarlo. Si la embarazada está en riesgo por exposición a viruela, ya sea como víctima directa de un ataque bioterrorista o como contacto cercano de un caso individual, los riesgos de la viruela clínica rebasan por mucho cualquier riesgo potencial de la vacunación. La vacunación para carbunco se ha limitado sobre todo a personas con exposición laboral, como veterinarios especializados, trabajadores de laboratorio y miembros de las Fuerzas Armadas. La vacuna no contiene virus vivo y por eso no se esperaría que implicara un riesgo significativo para el feto. Uyesen y Littell estudiaron los riesgos reproductivos de 385 mujeres en el ejército de Estados Unidos que se embarazaron después de la vacunación y no informaron efectos secundarios en la fecundidad ni en el resultado del embarazo. La viruela, el carbunco y otras infecciones relacionadas con el bioterrorismo se describen en el capítulo 64, página 1258. Cafeína. Existe cierta controversia acerca de que haya resultados adversos del embarazo relacionados al consumo de cafeína. Como se resume del capítulo 18, página 353, el consumo abundante de café todos los días, alrededor de 5 tazas o 500 miligramos de cafeína, aumenta un poco el riesgo de aborto. Los estudios del consumo moderado, menos de 200 miligramos al día, no señalan aumento alguno en el riesgo. No está claro si el consumo de cafeína se relaciona con parto prematuro o alteración del crecimiento fetal. Clauson y otros no observaron una relación entre el consumo moderado de cafeína, menor de 500 miligramos al día, y el peso bajo al nacer, la restricción del crecimiento fetal o el parto prematuro. Bech y otros distribuyeron a más de 1.200 embarazadas con asignación al azar que bebían al menos 3 tazas de café al día para beber café con cafeína o descafeinado. No encontraron diferencias en el peso al nacer ni la edad gestacional al momento del parto entre los grupos.
Sin embargo, en el estudio CARE se incluyeron 2.635 embarazos de bajo riesgo y se observó que el índice de demonios para restricción del crecimiento fetal aumentaba a cerca de 1,4 entre aquellas con consumo de cafeína mayor de 200 miligramos durante todo el embarazo, en comparación con las que consumían menos de 100 miligramos al día. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que el consumo moderado de cafeína, menos de 200 miligramos al día, no parece relacionarse con aborto o parto prematuro, pero aún no se establece una relación entre el consumo de cafeína y la restricción del crecimiento fetal. La Asociación Dietética Americana recomienda limitar el consumo de cafeína durante el embarazo a menos de 300 miligramos al día, o alrededor de 3 tazas de 150 mililitros de café percolado. Náusea y vómito. Estas son algunas quejas frecuentes en la primera mitad del embarazo. La náusea y el vómito de intensidad variable casi siempre comienzan entre el primer y segundo periodos menstruales ausentes y continúan hasta las 14 a 16 semanas. Aunque la náusea y el vómito tienden a ser peores por la mañana, por lo que se les denominó náuseas matutinas en forma errónea, a menudo continúan durante todo el día. Lacroix y otros observaron que 3/4 partes de las embarazadas referían náusea y vómito, y que en promedio duraban 35 días. La mitad alcanzaba el alivio para las 14 semanas y 90% para las 22 semanas. En 80% de estas mujeres, la náusea duraba todo el día. El tratamiento de la náusea y vómito relacionados con el embarazo pocas veces produce alivio completo, pero los síntomas pueden minimizarse. Una medida valiosa es el consumo frecuente de pequeñas comidas, con suspensión antes de la saciedad. Borrelli y otros realizaron una búsqueda bibliográfica sistemática y publicaron que tal vez el remedio herbal de jengibre fuera efectivo. Los síntomas leves casi siempre responden a la vitamina B6 administrada junto con doxilamina, pero algunas mujeres requieren fenotiazina o antieméticos bloqueadores del receptor H1. Algunas pacientes desarrollan hiperémesis gravídica, en la que el vómito es tan grave que la deshidratación, trastornos hidroelectrolíticos y cetosis por inanición se convierten en problemas graves. Su tratamiento y el de la náusea menos grave se describen en el capítulo 54, página 1072. Dolor de espalda. Casi 70% de las embarazadas informan cierto grado de dolor en la parte baja de la espalda. Los casos leves se producen por esfuerzo excesivo, o flexión, levantamiento de objetos o caminatas considerables. Puede aliviarse al flexionar las rodillas en lugar de inclinarse al frente para alcanzar objetos, con el uso de una almohada de soporte en la espalda al permanecer sentada y con la eliminación de zapatos con tacones altos. La queja del dolor de espalda aumenta conforme avanza el embarazo, es más prevalente en mujeres obesas y las que tienen antecedente de dolor lumbar. En algunos casos, la molestia del dolor persiste años después del embarazo. El dolor de espalda intenso no debe atribuirse solo al embarazo hasta que se realice un examen ortopédico minucioso. El dolor intenso también tiene otras causas infrecuentes, como la osteoporosis relacionada con el embarazo, trastorno discal, osteoartritis vertebral o artritis séptica. Lo más frecuente es que el espasmo y sensibilidad musculares se clasifiquen como distensión aguda o fibrositis. Aunque la investigación clínica basada en evidencia para dirigir la atención en el embarazo es limitada, tal dolor lumbar casi siempre responde bien a los analgésicos, calor y reposo. Si es necesario, puede usarse paracetamol en forma crónica. Los antiinflamatorios no esteroideos también pueden ser provechosos, pero solo se usan en periodos cortos para evitar los efectos fetales. Capítulo 12, página 247. Cuando sea necesario, pueden agregarse relajantes musculares, como ciclobenzaprina o baclofeno. Una vez que el dolor agudo mejora, los ejercicios para estabilización y fortalecimiento indicados por un terapista físico mejoran la estabilidad vertebral y de la cadera, esencial para el aumento de carga durante el embarazo. En algunas pacientes es provechoso un cinturón de soporte para estabilizar la articulación sacroiliaca. También es útil la manipulación quiropráctica en mujeres seleccionadas.
George y otros distribuyeron a 169 mujeres con asignación al azar con dolor lumbar entre las 24 y 28 semanas de embarazo para recibir la atención obstétrica estándar o la atención estándar más terapia multimodal, una combinación de terapia quiropráctica manual, ejercicios y educación de la paciente. Las pacientes que recibieron la terapia multimodal experimentaron mucho menos dolor, menor discapacidad y mayor mejoría global en sus actividades. Varices y hemorroides. Existe una predisposición congénita a las varices venosas de las piernas y se incrementan con la edad. Pueden agravarse por factores que aumentan la presión venosa en las extremidades inferiores. Como se explica en el capítulo 4, página 60, la presión venosa femoral en la embarazada en posición supina aumenta de 8 milímetros de mercurio en el inicio del embarazo a 24 milímetros de mercurio cerca del término. Por tanto, las mujeres susceptibles desarrollan varices en las piernas que casi siempre se agravan conforme avanza el embarazo, sobre todo con la bipedestación prolongada. Los síntomas varían desde manchas que causan problemas cosméticos y molestia leve al final del día, hasta molestia intensa que requiere reposo prolongado con elevación de los pies. Por lo general, el tratamiento se limita al reposo periódico con elevación de las piernas, medias elásticas o ambos. Por lo general no está indicada la corrección quirúrgica durante el embarazo, aunque hay casos raros en los que los síntomas son tan graves que es necesaria la inyección, ligadura o arrancamiento de las venas. Las varices vulvares a menudo coexisten con las varices en las piernas, pero pueden aparecer sin otro trastorno venoso. Pocas veces se vuelven invasivas y casi incapacitantes. Si estas varices grandes se rompen, la hemorragia puede ser grave. El tratamiento es el uso de pantimedias de ajuste especial que también minimizan las varices en las extremidades inferiores. En caso de varices vulvares muy molestas, puede usarse un apósito de hule espuma suspendido contra la vulva con un cinturón para ejercer presión sobre las venas dilatadas. Las hemorroides son varices de las venas rectales y pueden aparecer por primera vez durante el embarazo por el aumento de la presión venosa. Lo más frecuente es que el embarazo cause una exacerbación o recurrencia de hemorroides previas. Por lo general, el dolor y la inflamación se alivian con anestésicos tópicos, baños tibios y fármacos ablandadores fecales. La trombosis de una hemorroide externa puede causar dolor considerable, pero casi siempre es posible evacuar el coágulo con una incisión en la pared venosa con anestesia tópica. Pirosis. Este síntoma es de las quejas más frecuentes de las embarazadas y se debe al reflujo del contenido gástrico hacia el inferior del esófago. Lo más probable es que el aumento en la frecuencia de la regurgitación durante el embarazo se deba al desplazamiento superior y la compresión del estómago por el útero, combinados con la relajación del esfínter esofágico inferior, capítulo 4, página 66. En la mayoría de las embarazadas, los síntomas son leves y se alivian con un régimen de comidas más frecuentes y pequeñas, además de evitar inclinarse o acostarse. Los antiácidos pueden brindar un alivio considerable. Se administra hidróxido de aluminio, trisilicato de magnesio o hidróxido de magnesio, solos o combinados. El tratamiento de los síntomas que no responden a estas medidas sencillas se describe en el capítulo 54, página 1072. Pica y cialorrea. El deseo intenso de las embarazadas por alimentos extraños se denomina pica. A veces predomina el consumo de productos no alimentarios, como hielo, pacofagia, almidón, amilofagia, o arcilla, geofagia. Algunos consideran que este deseo se desencadena por la deficiencia grave de hierro. Aunque el deseo casi siempre se aminora después de corregir la deficiencia de hierro, no todas las embarazadas con pica tienen deficiencia de este mineral. De hecho, si los alimentos extraños predominan en la dieta, al final la deficiencia de hierro se agrava o se desarrolla. Patel y otros de la Universidad de Alabama en Birmingham realizaron un inventario dietético prospectivo de más de 3.000 mujeres durante el segundo trimestre. La prevalencia de pica era de 4%. Los elementos no alimentarios consumidos con más frecuencia fueron almidón en 64%, tierra en 14%, masa fermentada para pan en 9% y hielo en 5%. La prevalencia de anemia fue del 15% en las mujeres con pica, comparada con 6% en aquellas sin pica.
Es interesante que el índice de parto prematuro espontáneo antes de las 35 semanas fue 2 veces más frecuente en las mujeres con pica. Durante el embarazo, las mujeres a veces se sienten preocupadas por la cialorrea. Aunque casi siempre es inexplicable, en ocasiones la causa de dicha cialorrea parece ser la estimulación de las glándulas salivales por el consumo de almidón, sueño y fatiga. Desde etapas iniciales del embarazo, muchas mujeres experimentan fatiga y la necesidad de dormir más tiempo. Es probable que esto se deba al efecto soporífero de la progesterona, pero puede complicarse por la náusea y vómito del primer trimestre, y en el embarazo avanzado, por molestias generales, poliaquiuria y disnea. Además, parece que el rendimiento del sueño disminuye de manera progresiva conforme avanza el embarazo. Wilson y otros realizaron polisomnografía nocturna a 27 mujeres en el tercer trimestre, en 21 mujeres durante el primer trimestre y en 24 mujeres no embarazadas del grupo testigo. Las mujeres que estaban en el tercer trimestre de embarazo tuvieron menor rendimiento del sueño, más despertares y menos tiempo de sueño en etapa 4, profundo, y con movimientos oculares rápidos. Las mujeres que cursaban el primer trimestre también tuvieron cambios, pero de menor magnitud. Las valoraciones subjetivas de la calidad del sueño habían tenido datos similares. Faco y otros hicieron una valoración prospectiva de 189 mujeres sanas nulíparas con una encuesta de sueño que respondieron una vez antes de la mitad del embarazo y otra vez durante el tercer trimestre. Encontraron que las mujeres que estaban en el tercer trimestre tenían sueño significativamente más corto y mayor probabilidad de roncar y cumplir los criterios de síndrome de piernas inquietas. La mayoría de las mujeres experimentó cierto grado de trastorno del sueño en el tercer trimestre. Las siestas diurnas y los sedantes leves al momento de acostarse, como la difenhidramina, pueden ser útiles. Leucorrea. Las embarazadas a menudo presentan aumento de la secreción vaginal, que en muchos casos no es patológica. No hay duda que un factor que contribuye es el aumento de la secreción de moco en las glándulas cervicales como respuesta a la hiperestrogenemia. A veces, la leucorrea problemática es resultado de una infección vulvovaginal. En las mujeres adultas, la mayor parte se debe a vaginosis bacteriana, candidosis o tricomonosis. Estas infecciones vulvovaginales se revisan en el capítulo 65, página 1276. Conservación de la sangre del cordón en banco. Desde el primer trasplante exitoso de sangre del cordón en 1988, se han realizado más de 25.000 trasplantes de sangre del cordón para tratar cánceres hemopoyéticos y diversos trastornos genéticos. Hay 2 tipos de bancos para sangre de cordón. Los bancos públicos promueven la donación halogénica para usarse en un receptor, pariente o no, similar a la donación de productos sanguíneos. Aunque al principio los bancos privados se desarrollaron con el fin de conservar citoblastos para su uso autólogo en el futuro, estos bancos cobran tarifas por el procesamiento inicial y por el almacenamiento anual. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos concluyó que, si una mujer solicita información sobre los bancos para sangre de cordón, debe presentarse información sobre las ventajas y desventajas de los bancos públicos y privados. Algunos estados autorizaron una ley que obliga a los médicos a informar a las pacientes sobre las opciones para conservación de la sangre del cordón en bancos. Es importante señalar que se han hecho pocos trasplantes con sangre de cordón almacenada en ausencia de una indicación conocida en el receptor. La probabilidad de que la sangre de cordón se use para el hijo o un familiar de la pareja donadora se considera remota, cuando mucho uno de 2.700 individuos. Se recomienda considerar la donación dirigida cuando un familiar inmediato tiene el diagnóstico de un trastorno específico tratable con trasplante hemopoyético.